La gracia de Dios les acompañe y les fortalezca en cada momento de sus vidas. Es un privilegio estar nuevamente con la segunda parte de lo que es las obras y la salvación. Aquí vamos a seguir estudiando y aprendiendo de lo que es. Hoy nos corresponde hablar de la salvación. Ha sido diseñada por Dios para buenas obras. Siempre y generalmente, no digo que no lo hagamos, cuando leemos Efesios 2, 8 y 9, olvidamos el versículo 10, que es sumamente importante y que nos dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y una buena obra es la oración. Así que nos vamos a poner a cuentas con Dios para seguir en el estudio. Soberano Padre Celestial, te agradecemos tu bondad y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Guíanos a través de tu palabra para que así nosotros podamos vivir conforme a tu voluntad y no a nuestros propios pensamientos, sino a los tuyos. Te suplicamos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, la salvación ha sido diseñada por Dios para buenas obras. O sea, las buenas obras son la consecuencia de la salvación. Entonces, Efesios 2:10 declara que todos los cristianos son nueva creación. Lo dice también Pablo en la segunda carta a los Corintios 5:17, cuando dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Entonces, este versículo 10 nos dice que aunque la salvación no es por obra, una vez nosotros, habiendo recibido la salvación, debemos ser salvos. Veamos lo que nos dice este versículo. Primero dice que somos hechura suya. ¿Qué significa esto? Que somos creación de Dios, una nueva creación. Somos, dice, nuevas criaturas, creados ¿en quién? En Cristo Jesús. Y el propósito aquí lo vemos que es para buenas obras. Estas obras que Dios quiere que nosotros hagamos y que Él, dice, preparó de antemano. Entonces aquí vamos a comenzar nosotros en nuestro estudio para ir hablando acerca de lo que nos dice. Vamos a comenzar. La letra A dice, las buenas obras deben ser el resultado de la salvación. ¿Por qué? Porque ya no se trata de obras humanas. Y decía en la parte primera que las obras humanas son importantes, son buenas. No digo que no, pero no para la vida espiritual del creyente. Dice Tito, capítulo 3, y vamos a darle un poco de contexto leyéndolo desde el versículo 6 al 8, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y estas cosas quiero que insista. En estas cosas quiero que insista con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esto es sumamente importante. Las buenas obras deberían acompañar a la salvación, pero no son siempre evidencia de la vida de los cristianos. A veces hay creyentes que actúan de una manera que la gente dice, bueno, y este va a tal iglesia o este es cristiano. ¿Sabe qué sucede? Se acuerda que estudiamos los tres hombres. Entonces es una persona carnal que se comporta como una persona natural. La persona natural no ha recibido a Cristo. Entonces, ese es uno de los problemas. Ahora, el lugar correcto de las buenas obras. El hombre pone fe en Cristo como el único y suficiente Salvador, y las consecuencias de esta salvación son las buenas obras. Esas buenas obras que Dios preparó
de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Ahora, la letra B nos dice, las buenas obras deberían ser la consecuencia de la salvación. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí está la clave. A fin, o sea, el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aquí perfecto significa maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Aunque las buenas obras no son el origen de la salvación, las buenas obras son el resultado o las consecuencias de la salvación. Letra C. Las buenas obras son lo que una persona debería hacer porque ha sido salva. Una persona debe mostrar cambio en su forma de vivir, no solamente en su casa, sino especialmente para con los de afuera. ¿Qué nos dice Tito 3:14? Dice, y aprendan también los ministros a ocuparse en buenas obras para las cosas de necesidad, para que no sean sin fruto. Lo leo nuevamente. Y aprendan también los maestros, a ocuparse en buenas obras para las cosas de necesidad, para que no sean sin fruto. Cuando estamos leyendo aquí, yo le invito a usted que tenga una Biblia a la mano y que lea conmigo. Muchas veces, a veces, la letra que tengo aquí es pequeña y me cuesta leer, pero yo le invito a que usted lo haga. Y aquí nos habla de que nos ocupemos en buenas obras. Eso es fundamental. Pero ¿cuáles son esas buenas obras? Insisto nuevamente, son aquellas que Dios preparó de antemano. Esta es una buena obra. ¿Es una buena obra estudiar la palabra de Dios? Sí. ¿Es una buena obra que usted tome el tiempo para este estudio? Sí, esta es una buena obra. Y por eso nosotros debemos estar constantemente llenándonos de la palabra de Dios. Me gusta lo que dice en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dice después, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muchas veces nosotros nos libramos de pecados difíciles, groseros, contra otros cuando guardamos la palabra de Dios. Sabemos que no podemos dañar a nadie, porque Dios no nos ha hecho para eso, sino para que amemos al prójimo. Entonces no pongamos la carreta adelante del caballo, pensando que las buenas obras son las que nos van a dar la salvación. No, las buenas obras son la consecuencia de la salvación que nosotros ya tenemos. Sigamos. Letra D. Cada creyente que ha recibido la gracia de Dios debería hacer buenas obras. Cada creyente que ha recibido la gracia de Dios dice que debería de hacer. O sea, esa es una de las cosas de las cuales nosotros deberíamos estar atentos, porque una persona verdaderamente que ha creído en Cristo, el resultado es maravilloso. Usted ve una persona que antes había sido un borracho, ya no lo es más. Usted ve a una persona que ha robado, ya no lo es más. Y tantas cosas que la palabra de Dios nos dice. Ahora, Tito 2, 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y aquí vemos nuevamente
lo que implica el nuevo nacimiento, una vida aplicada con buenas obras. Continuemos. Letra E. Cada creyente debe ocuparse de su andar en santidad. ¿Por qué? Porque es salvo. Filipenses 2, 12 al 13 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice que nos ocupemos de nuestra salvación como con temor y temblor, en tanto que una persona inconversa no obra para ganar su salvación. Una persona salva tiene que ocuparse de su salvación diariamente, controlándose lo que es la naturaleza pecaminosa, la carne. ¿Sabe que hay una lucha interna en nosotros entre el espíritu que nos habita, el Espíritu Santo, y la naturaleza pecaminosa? Entonces, si nosotros alimentamos más la carne, vamos a sufrir las consecuencias del pecado. Pero si alimentamos más el espíritu, nosotros vamos a vivir conforme al deseo de Dios. Entonces, por eso significa, y lo que dice aquí Pablo, que nos ocupemos de la salvación. La idea aquí es que cada creyente tome en serio la salvación y trate de realizar buenas obras que Dios ha preparado. En alguna ocasión oí de un joven que decía él: bueno, como soy salvo por la gracia de Dios y esto no lo pierdo, hoy en la noche puedo pecar y después me pongo a cuentas con Dios y no pasa nada. Sí, es cierto, usted no va a perder la salvación, pero las consecuencias del pecado se pagan. Tarde o temprano Dios nos pasa la factura y nosotros no podemos estar exentos de eso. Letra F. Las obras de una persona salva serán evaluadas. ¿A dónde? En el tribunal de Cristo. Entonces, ya vimos cómo las obras de una persona inconversa van a ser evaluadas en el tribunal del trono blanco. Ahora vemos aquí las obras de una persona salva cuando se harán evaluadas. ¿A dónde? En el tribunal de Cristo. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Las obras que nosotros hacemos, todas ellas van a ser evaluadas cuando en el tribunal de Cristo, cuando Dios venga por la iglesia, cuando Cristo venga por la iglesia y la iglesia sea arrebatada. Entonces, ahí vamos a ir al tribunal de Cristo, conocido también como el tribunal Bema. Esto es importante para nosotros, los creyentes, para que entendamos que todo va a ser evaluado. Dice la palabra de Dios que ninguna palabra ociosa que sale de nuestra boca va a quedar impune. Entonces nosotros vamos a ver, no es que perdamos la salvación, pero podemos perder galardones, podemos perder muchas cosas. Vean lo que dice primero a los Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa.
Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ser salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo, aparte de las obras, no disminuye la importancia de las buenas obras en la vida de nosotros los creyentes. Entonces, veamos aquí un diagrama que esto es cuando va a suceder cuando Cristo venga por la iglesia y la iglesia sea levantada. Esto lo encontramos en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Usted lo puede leer. Pero aquí vemos lo que nos dice Primera de Corintios. Y vemos dos tipos de obras. Unas obras con materiales de los cuales Pablo nos habla, oro, plata, piedras preciosas, que cuando se ponen en el crisol, cuando se ponen al fuego, ¿qué sucede? Se purifican. Pero vemos aquí otro tipo de material, que son madera, heno, hojarasca. Este tipo de material, a prueba de fuego, ¿qué sucede? Se quema y no queda nada más que ceniza, o sea, no queda nada. ¿Sabe que muchas veces nosotros podemos estar haciendo cosas en la energía de la carne y esas obras pueden ser obras de heno, hojarasca o madera, aunque aparentemente parezcan buenas obras? Posiblemente yo podría estar aquí y mis obras sean de este tipo de elementos, de madera, heno, hojarasca, porque estoy haciéndolo por vanagloria, porque estoy haciendo este estudio para que ustedes me vean. Pero si es lo contrario, serán de otra manera. ¿Quién puede ver esto? ¿Quién lo determina? Pues lo determinará en ese momento preciso nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde? En el tribunal Cristo. Y vemos nosotros que unos será dicho, bien, buen siervo y fiel. Y el otro dice en Primera de Juan 2:28, que será avergonzado tendrá pérdida de galardones. Dice San Juan 2:28, que hagamos las cosas bien. Estoy parafraseándolo, que hagamos las cosas bien, porque si no, en la venida de Él, nos alejaremos de Él avergonzados, porque estaremos haciendo otras cosas de las cuales Dios no se agrada. Entonces, ¿cuál es o cómo nosotros estamos edificando? ¿Estamos edificando con oro, plata, piedras preciosas, o con heno, hojarasca o madera? Si es con estos elementos, vamos a sufrir pérdidas en cuanto a los galardones y nos veremos avergonzados. Entonces, la salvación no es por obra. Las buenas obras no son el medio de salvación. Las buenas obras no son la causa de la salvación. Las buenas obras no son lo que una persona debe hacer para ser salva. Las personas inconversas hacen buenas obras para tratar de obtener y merecer el favor y la gracia de Dios. Las personas inconversas no pueden obrar para su salvación. Las obras de una persona inconversa serán el tema del juicio. ¿A dónde? En el gran trono blanco. Ahora veamos la salvación para buenas obras. Las buenas obras deben ser el resultado de la salvación. Las buenas obras deberían ser la consecuencia de la salvación. Las buenas obras son lo que una persona salva debería hacer porque ha sido salva. Las personas salvas deberían hacer buenas obras porque han obtenido el favor y la gracia de Dios. Una persona salva puede llevar a cabo la salvación que ya posee. Las obras de una persona salva serán el tema del tribunal de Cristo, el tribunal Bema. Entonces, usted puede ver esto que es fundamental y que ya estuvimos estudiando o ya hemos estudiado. Es importante que siga estudiándolo para que pueda comprenderlo de manera mejor y así poderlo explicar a otros. Ahora, la clarificación adicional.
¿Qué es lo que Dios considera una buena obra? Vamos a ver la definición que dice, una buena obra es una actividad hecha por alguien que permanece al punto de Dios, perdón, que pertenece al pueblo de Dios para la gloria de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios y por medio del poder divino del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos lo que significa una buena obra. Traducción de la palabra bueno. Ágatos. Está usada 107 veces en el Nuevo Testamento, en el sentido de beneficio, útil, de provecho. Kalos se refiere a algo que es intrínsecamente bueno, noble u honorable. Ejemplo, buena tierra, buen vino, el buen pastor, la ley de Dios es buena. Esto lo vemos nosotros cuando leemos la palabra de Dios. Letra B. ¿Cuál es la diferencia entre las buenas obras de una persona inconversa y las buenas obras de un creyente en Cristo? Esto es importante porque es de lo que hemos estado hablando. La diferencia es interna. O sea, es la intención. Hay gente que, como lo hacían los fariseos, que llevaban sus ofrendas al altar. Iban ellos con un grupo de personas que iban tocando, sonando trompetas, tamboriles y todo, para dar allí y ser visto de los hombres y que los hombres les aplaudieran. Pero había una viejecilla que estaba por allí y llevó dos blancas, lo último que tenía. Y Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dio más? Entonces, es cuestión del corazón, es una cuestión interna. Ahí está la diferencia. En cuanto a la persona, el inconverso, vemos aquí lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? En cuanto a la persona, el inconverso, en Romanos 3:12, en contra del salvo. Hay una gran diferencia porque, ¿qué pasa con el inconverso? El inconverso quiere ser visto de los hombres y cuando da se toma fotografía, sube muchas cosas. A veces eso puede ser funcional en el sentido de que alguien recoge ofrendas o dinero para ayudar a las demás personas, pero no es del agrado de Dios que se haga así de esa manera. Las personas inconversas no pueden agradar a Dios con obras porque son producto de la naturaleza pecaminosa, muchas veces para ser visto de los hombres. Las personas salvas han sido hechas una nueva criatura. Ahora el propósito de las buenas obras es diferente. La motivación, como lo vimos anterior, es diferente. Entonces, en cuanto a la motivación, ¿qué le mueve a usted a hacer buena obra? ¿Qué le mueve a usted? ¿Busca fama? ¿Busca ser visto de los hombres? ¿Busca aplauso de los hombres? ¿O busca el servicio a Dios? En cuanto a la motivación para las buenas obras, las personas inconversas buscan merecer el favor de Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Nunca vamos a impresionar a Dios con nada de lo que nosotros hagamos. Exaltarse a sí misma, arrogante y vanagloriosamente, procurar ser visto por los hombres. Ya hemos hablado un poco acerca de esto, cuando el hombre busca ser visto de los hombres. Y tenemos aquí Mateo capítulo 6, versículos 1 al 18. Pero vamos a leer Efesios 6, 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere,
Este recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, eso es lo fundamental, porque muchas veces lo que queremos nosotros es el aplauso, el reconocimiento, que nos vean lo que nosotros estamos haciendo y Dios nos dice, no, esa no es la verdadera motivación. La verdadera motivación es el agrado a Dios. Número 3, en cuanto a la norma, para las buenas obras el inconverso, según sus opiniones humanas, versus el creyente, según la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, nosotros los que debemos ver las obras que Dios quiere que nosotros hagamos. Número 4. En cuanto a la fuente de poder para las buenas obras, son producidas por la carne, en contra de las que son producidas por el Espíritu Santo. Colosenses 1, 28 al 29 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Y aquí está el 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, las obras son producidas, las buenas obras son producidas por el Espíritu Santo que nos habita a nosotros. Ella nos impulsa. Ella le impulsa a usted a predicar la palabra de Dios. Ella le impulsa a usted a evangelizar, a pesar de que en su entorno haya rechazos al evangelio. Al final no es a usted a quien le rechaza, es la palabra de Dios, la cual no quiere la gente. Entonces, Pablo está enfatizando la fuente del poder. Las buenas obras son producidas por la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. No las producimos nosotros. Ahora veamos el tercer punto en cuanto a las clarificaciones adicionales. Que la persona, tenemos una ilustración aquí. Una persona debe estar conectada con el Espíritu Santo. Y usted me pregunta, ¿cómo estoy conectado con el Espíritu Santo? Por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de congregarse, dependiendo en todo momento, no en sus propias energías, en la energía de la carne, sino en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere que usted haga. Y eso debemos hacerlo. O sea, cada vez que hagamos algo, preguntémonos esto. ¿Querrá Dios que yo haga esto o lo estoy haciendo por mi propia cuenta? Eso es sumamente importante. Y cuando usted depende del Espíritu Santo, cuando está usted en comunión con Dios, sabe que su relación con sus semejantes será igual, será buena. Pero nos dice primera de Juan que si nosotros decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, dice que somos mentirosos. Porque su relación con Dios es manifiesta. ¿Cómo usted se relaciona con su prójimo, con aquel que está cerca de usted? Entonces, el poder que nos impulsa a nosotros a hacer buenas obras depende del Espíritu Santo y cómo nosotros nos mantengamos en él. Por eso nos dice la palabra de Dios que antes bien debemos ser y querer la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuáles son algunos ejemplos de las buenas obras hechas por creyentes? Bueno, tenemos a María de Betania. Y aquí vemos que María era una mujer que, si nos damos cuenta, era hermana de Marta y de Lázaro. Pero cuando llegaba Jesús, la preferencia de ella, el deseo de ella es estar cerca de Cristo, estar a los pies de Cristo escuchando
y haciendo lo mejor. En una ocasión le dice Marta a Jesús, mira que no tienes cuidado, que esta mi hermana está aquí a tus pies y no quiere hacer nada y yo estoy afanada ya. Y Jesús le dice que María ha escogido lo mejor. María ha escogido los servicios, el servicio de escuchar la palabra de Dios para su crecimiento espiritual. ¿Sabe que lo que estaba haciendo Marta no era malo? Porque estaba tratando de servir de la mejor manera al Señor Jesús, pero estaba olvidando. Y por eso Jesús le dice, Marta, Marta, afanada estás. Y Dorcas era una mujer que ayudaba mucho, que trabajaba mucho, pero que en un momento murió y Pedro la resucitó. Bernabé fue un hombre que sirvió mucho. Y Bernabé lo vemos nosotros como anduvo al lado de Pablo. Y anduvo al lado de Pablo para que caminaran juntos en la expansión del Evangelio. Hubo un momento que se separaron, pero no ese es el tema. Pero Bernabé, incluso un hombre con mucha riqueza, dio todo lo que tenía para buenas obras. Dio todo lo que tenía para el servicio de la obra del Señor Jesucristo, para la expansión de la palabra de Dios. Entonces vemos aquí tres casos. El caso de María de Betania, que estaba interesada en escuchar la palabra de Dios. Dorca colaboraba en buenas obras, por lo cual ella fue resucitada, ¿verdad? Y Bernabé igualmente. Bernabé fue un siervo de Dios que sirvió mucho a la expansión del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, por aquí terminamos este estudio. Usted puede seguir investigando, usted puede seguir estudiando y puede ver en el libro de los Hechos, encontrar acerca de las obras de Bernabé. Usted puede encontrar ahí incluso en el capítulo 9, cuando es resucitada Dorcas. Esto es importante porque usted se va a dar cuenta cuáles son las buenas obras y que las buenas obras fueron preparadas por Dios de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Mantengámonos en el estudio de la palabra de Dios, que es una buena obra. Y si usted tiene un amigo que aprecia mucho y quiere que aprenda un poquito de lo que nosotros enseñamos aquí, pues dígale para que él pueda estar con nosotros estudiando la palabra del Señor. Soberano Dios y eterno Padre, te agradecemos tu bondad y tus misericordias que son nuevas cada mañana. Bendícenos a cada uno de nosotros y que todo lo que hagamos sea por causa de nuestra salvación, haciendo buenas obras. Te damos gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.